Buenos días, buenas tardes compañeros. Bueno, con el fin de proceder, digamos, a esta pequeña entrevista, eh, digamos que no fue fácil el poder disponer de tiempo para hacer la entrevista de manera presencial, pero la doctora, la veterinaria, fue muy amable con nosotros al respondernos las preguntas que nosotros pues le planteamos a ella inicialmente, ¿sí? Entonces, en ese orden, a continuación voy a mostrarles o hacer la reseña de las preguntas y en efecto lo que ella misma nos contesta. Entonces, la pregunta número uno dice, por lo general, ¿a qué edad un perrito puede tener problemas con su espalda? Y pues esto es lo que nos responde la doctora. Frente a la consulta sobre a qué edad los perros tienden a tener problemas sobre su espalda, es importante entender que hay caninos pequeños, de talla pequeña, y hay algunos de talla grande. Debido a esto, la edad es un poco subjetiva. Entonces, si tenemos un canino de raza grande, lo normal es que empiecen a desarrollar problemas en la espalda después de los 8 años. Sin embargo, los caninos de talla pequeña pueden llegar hasta los 12, incluso 14 años sin tener ningún problema de espalda. También es importante identificar qué raza o qué mezclas de raza tienen estos animales, ya que hay algunas razas que tienden a presentar problemas en su espalda desde incluso edades tempranas. Bueno, digamos que esta fue la primera respuesta sobre la pregunta que hicimos y ya la segunda pregunta que le inculcamos a la doctora es cuáles son las atrofiaciones o lesiones que se evidencian comúnmente en los perros. Y esto fue lo que ella nos respondió. Frente a la pregunta sobre qué lesiones se evidencian comúnmente en perros, en el sistema musculoesquelético lo más común que identificamos, sobre todo en razas puras, tiende a ser displasias de cadera y lesiones degenerativas articulares. Ok. Respecto a la siguiente pregunta, el cual es, ¿esas lesiones o atrofiaciones se evidencian en perros de qué raza o de qué tamaño, grande, mediano o pequeño? Esto fue lo que nos respondió. Frente a la consulta de estas lesiones se evidencian en perros de qué raza o qué tamaños, tenemos que identificar que esto va a variar muchísimo dependiendo del país en el que nos encontremos. Sin embargo, en Colombia es muy común identificar problemas de displasia de cadera y problemas en la espalda, más problemas articulares degenerativos, en razas como pastores alemanes, golden retriever, labradores, doberman e incluso en razas un poco más grandes con tamaños más fornidos como Rottweiler y Dogs. Ok. Referente a la siguiente pregunta, el cual dice, hoy, ¿conoce algunas prótesis o medicamentos que ayuden a curar o en lo posible alentar la condición que generó la atrofiación? Referente a, a la cuarta pregunta, esto fue lo que la doctora nos respondió. Frente a la pregunta de si conozco alguna prótesis o medicamentos que ayuden a curar o a alentar la condición que genera este tipo de lesiones, es importante identificar tanto la parte de prótesis como los medicamentos. Entonces, eh, en el mundo de la medicina veterinaria en Colombia hemos ido avanzando. Ya se encuentran algunas entidades que realizan prótesis para mejorar la calidad de vida de animales que empiezan a presentar displasias de cadera que imposibilitan el movimiento de los animales o atrofias degenerativas que evitan que los animales puedan moverse. Y desde hace mucho tiempo se encuentran muchos medicamentos con condroitinsulfato como principio activo que pueden venir en pastas o en gomas y que se les dan a los animales para prevenir o evitar que
este tipo de lesiones vaya a aumentar en su gravedad o que sean más lentas su proceso degenerativo. Además, hay medicamentos en las líneas alternativas que poco a poco en el mercado han ido siendo más reconocidas y que las personas han tratado de interiorizar, que médicos veterinarios cada vez utilizan más y que son cada vez más recomendadas y más aceptadas dentro del mercado pues, del manejo de lesiones tales como displasia de cadera o degeneraciones articulares. Ok, referente a la quinta pregunta que mencionamos es ¿qué enfermedades se generan por los daños que repercuten en la espalda y columna vertebral? La doctora nos respondió la siguiente o nos dio la siguiente información. Frente a las enfermedades que se generan en espalda que repercuten en columna vertebral, pues la más común es la que llaman comúnmente ganchos y es simplemente la unión entre dos vértebras. Esta lesión usualmente tiende a evitar que la información que debería pasar del sistema nervioso central al resto del cuerpo se dé y puede generar una paresia, hemiparesia o paraparesia del animal. Es decir, que el animal puede empezar a tener dificultad de movimiento de uno, dos o varios miembros. Listo, posteriormente a lo que nos respondió la doctora, le hicimos esta sexta pregunta, el cual indica, ¿esas enfermedades afectan además de su motricidad su sistema nervioso? Aunque pues en la anterior respuesta que nos dio nos habló acerca de ello, pero pues escuchemos lo que nos indica. Frente a la consulta sobre si estas enfermedades afectan, además de su motricidad, su sistema nervioso, usualmente estos problemas, sean ganchos, displasia de cadera o problemas articulares, tienden a tener varios temas. Uno es el prense de los nervios involucrados alrededor de las estructuras óseas articulares, que puede generar dolores continuos y además estos dolores neuropáticos que pueden mantenerse y perpetuarse y que pueden ser muy difíciles de manejar. Ok, y ya finalmente, desde el punto de vista pues de ella como veterinaria, se le solicitó o se le indicó esta pregunta, que si era viable la creación de un arnés para prevenir y corregir esas enfermedades o lesiones que se generan en más que todo como en ese rango de la población canina o de los perritos. Y eso fue lo que nos respondió. Frente a la pregunta de si desde mi punto de vista veterinario sería viable la creación de un arnés para prevenir y corregir estas enfermedades, creo que si tienen el conocimiento suficiente de anatomía y de la mecánica del animal, sería posible incluir un arnés como parte de las cosas que uno tenga acceso para mejorar este tipo de lesiones. Bueno, ya como tema en conclusión, teniendo en cuenta lo que nos dijo la doctora, es importante mencionar que hay limitaciones, malformaciones o lesiones que padecen algunos perros que pueden ser bien temporales o permanentes, ¿sí? Y hay algunos que ya nacen de manera prematura. Y nosotros lo que buscamos es poder ayudar a corregir, digamos, esas falencias con los que nacen los perros o inclusive las enfermedades que son generativas de acuerdo a la edad o de acuerdo a accidentes o de acuerdo, digamos, a malformaciones que se generan. Por eso es importante nosotros adecuar, digamos, ese arnés en el sentido de que pues les ayuden a ellos a mejorar su calidad de vida. Muchas gracias.